Ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Nivario Rangel. Él es empresario, profesor de IESA y consultor gerencial de procesos e innovación. Vamos a hablar precisamente del tema que nos toca hoy en día, que es el tema del transporte terrestre, los modelos, procesos y logísticos y obviamente sobre lo que conversamos de transporte al hilo en el segmento anterior. Bienvenido, Nivario, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntame qué importancia tiene enfocarse en un nicho, saber que lo que estás haciendo lo mides, todos esos temas que tú enseñas. Cuéntame cómo entendemos la importancia para que la audiencia perciba que tiene que medir, tiene que organizarse, tiene que enfocarse. Carlos, el área de mejoría de procesos ha sufrido una evolución muy importante en los últimos años. Cuando hablas de los años 70 y de los años 80, hablabas de calidad, hablabas de tratar de satisfacer al consumidor. Ahora empiezas a hablar, cuando hablas de proceso, hablas de una orientación netamente estratégica. Lo primero que todo buen emprendedor, lo primero que todo buen proyecto debe llenar, es establecer cuál es el posicionamiento que quieres lograr, cuál es la estrategia a la que quieres dirigirte, hacia qué público te quieres orientar. ¿Okay? Eso te establece un posicionamiento. Veamos, por ejemplo, el caso anterior que estabas hablando de transporte al hilo. Ese es un caso que ilustra muy bien esto que estoy diciendo. Desde el principio, ellos dijeron, nosotros queremos ser diferentes. Queremos diferenciarnos del propio, con todo el respeto, barrigón, con la camisa afuera, con un camión viejo, con el capó levantado, para un modelo de personal bien entrenado, bien vestido, uniformado, con camiones nuevos, con tecnología, etcétera, etcétera. Y ellos dijeron, vamos a hacerlo distinto, vamos a posicionarnos y vamos inclusive a ganar un premium de precio en el mercado con respecto a la competencia. Claro. Cuando tú terminas eso, viene inmediatamente, ya lo quiero hacer, ahora ¿cómo lo hago? Bueno, viene la diferenciación. ¿Cómo vas a lograr esta diferenciación? Y esa diferenciación, en el caso de ellos, fue muy interesante, porque ellos desarrollaron un modelo de negocio muy innovador en Venezuela, que me imagino que te habrán explicado, claro, que tiene que ver con respecto a lo que significa la flota dedicada, que significa el hecho de tener flota propia, el hecho de la profesionalización del servicio y todos los procesos que implicaban y se desarrollaron para poder satisfacer esa diferenciación que ellos estaban planteando. Una de las cosas que muchas veces olvidan los emprendedores es que no es suficiente una buena idea, no es suficiente un buen mercadeo. Necesitas un buen soporte de lo que llaman el back office, del área operativa que te permita realmente soportar esa diferenciación y que realmente te permita entregarle al cliente esa diferenciación que tú le estás ofreciendo. Cumplirle al cliente la promesa principal de buen servicio, calidad, cosa que vimos en el caso anterior con Transporte al Hilo. Y te quería preguntar, entendiendo un poquitico que Transporte al Hilo es un excelente ejemplo para hablar precisamente del proceso, el back office, la medición y todo lo demás. En Venezuela, ¿qué tan importante es hacer eso en un mercado tan distorsionado como el que tenemos? Absolutamente, Carlos. En un mercado tan absolutamente cambiante en el que tenemos, y ahí viene el elemento que creo que también se ha mencionado, de indicadores. Los indicadores te permiten decir si realmente estás obteniendo los resultados o no los estás obteniendo. Los indicadores de gestión, que son los indicadores que te permiten decir estoy logrando lo que realmente quería lograr, y los indicadores de tipo operativo, que te permiten decir estoy haciendo las cosas que estoy haciendo bien. Esa es la diferencia entre el indicador de gestión y el de operativo. El de gestión es el indicador estratégico. Y ese indicador de gestión es el que te permite después tener la base para poder innovar. Okay. Es el que te permite establecer si tu cultura es una cultura de innovación y de mejora continua, te permite decir cuáles son las cosas que estás haciendo bien para realmente soportarte en esas cosas para poder lograr la innovación. Y sobre ese tema te quería preguntar, la innovación es un tema que mucha gente a veces lo entiende como tecnológica, como algo que está muy alejado a su realidad. Quisiera que nos comentaras rapidito cuáles son las características de la innovación que tuviste en el caso anterior, pero principalmente lo importante que es innovar. La innovación parte, me atrevería a decir, de dos principios fundamentales. La primera es lo que siempre se ha mencionado, pero es muy particularmente cierto en la innovación, comienza entendiendo profundamente a tus clientes. Y entender profundamente a tus clientes significa a los Steve Jobs. ¿Hacia dónde pueden ir los clientes? Si los demás saben hacia dónde pueden ir y hacia dónde van a hacer lo mismo que tú. Claro. Tú tienes que tener ese edge diferenciador de poder pronosticar hacia dónde va el mercado y hacia dónde van esas tendencias para poder decir, yo voy a innovar en esa dirección. Y la segunda característica fundamental para una buena innovación es, como yo siempre he hecho broma en mis cursos, saber freír papas.
lo básico. Todo el mundo en la organización sabe hacer lo básico. El cliente repite la compra cuando tú le das lo básico. Cuando tú le das lo básico, repite la compra. Tú puedes darle la mayor innovación del mundo y puede ser la cosa más diferenciadora del mundo. Pero si realmente no le estás ofreciendo la razón por la que él entró por la puerta, que es básicamente para comprar lo básico, entendiéndose como básico las características fundamentales del producto o servicio que estás ofreciendo, simplemente la innovación se convertirá en una bola de humo en el futuro. Y ya terminando, lamentablemente el tiempo de televisión siempre es implacable. Quisiera que nos dieras unos consejos para aquellas personas que están montándose en una operación, tienen un proceso industrial, tienen un proceso chiquitico, desde muy chiquito, muy grande. ¿Cuáles serían tus mejores recomendaciones para esa audiencia que nos está escuchando de cómo arrancar un negocio que tiene que ver con procesos y logística? Bueno, me atrevería a decir que siguiendo un poco los pasos que les mencioné. Lo primero, entiende hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es realmente la orientación que tú quieres darle a tu negocio? La segunda, y me atrevería a ponerla quizás de primero, entiende quién eres tú, qué es lo que tú quieres hacer, cuál es el propósito y los objetivos que tú estás buscando en tu vida para que ese emprendimiento te resulte efectivo, te resulte feliz en la vida. Recuerda que lo que máximo que vas a invertir es tu tiempo, mucho más que tu dinero, es tu tiempo y es tu vida la que vas a desarrollar. El siguiente paso, por supuesto, es ahora entender qué es lo que necesita el cliente y de qué manera diferenciadora le puedo yo entregar ese producto o servicio. Y por último, como estaba mencionando antes en el área de proceso, desarrolla un modelo de negocio sólido, algo que realmente le permita al cliente y te permita a ti garantizar que eso que tú le ofreciste al cliente una y otra vez va a poder recibirlo de manera satisfactoria. Mario, muchísimas gracias por tus comentarios, de verdad un placer tenerte acá. Ahorita ya nos despedimos con la receta de los emprendedores, que es precisamente las enseñanzas que tuvimos, tanto de Transporte El Hilo, de Juan Pablo, y de Rommel, tanto como el profesor Nivario Rancel. Nos vemos en el próximo programa. La receta para emprendedores que logramos levantar gracias a las enseñanzas de Juan, Rommel y el profesor Nivario es la siguiente. En primer lugar, quien no se diferencia está condenado a desaparecer. Es importante lograr resaltar frente a la competencia. En segundo lugar, entiende profundamente a tus clientes, cubre sus necesidades básicas y lograrás el éxito. Finalmente, desarrolla un modelo de negocio sólido. Es importante tener claro qué tipo de negocio tienes y qué productos ofreces. Atrévete, estamos para ayudarte. Visítanos en proemprendimiento.com para mucha más información.